Sabíamos que existía, nos lo habían advertido. Los monstruos de ficción son reales y viven entre nosotros. Historias que nunca debieron pasar y que no debemos olvidar. Bienvenidos a El Pentagrama Invertido. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el horario en que nos estés escuchando. Esperamos te encuentres bien. Te recuerdo, mi nombre es Eduardo Ramírez y como siempre me acompaña mi amigo y hermano Juan Carlos Vite. Antes que nada, queremos agradecerles por habernos escrito en el canal de YouTube, por haberse suscrito y nuevamente por haber descargado este nuevo episodio. Es correcto, agradecemos mucho sus comentarios, la verdad no esperábamos esta respuesta tan, tan pues grande. El último episodio gustó mucho y esperamos que las siguientes historias también les agraden. Sus comentarios nos ayudan mucho a avanzar y vamos a pulir muchas cosas y créanos que tratamos de hacer esto para ustedes. La historia de hoy Lalo nos la va a platicar y se escucha muy interesante. Entonces, ¿comenzamos, amigo? Sí, sin más preámbulos, comenzamos. Esta historia comienza el 23 de mayo en 1950 en California. Ahí nace Richard Trenton Chase. Por lo que se sabe de su infancia es que fue dura. Se crió en un hogar estricto y fue golpeado constantemente por su padre. A Richard le gustaba atormentar a los animales. Tenía una hermana, 4 años menor, de la cual no se sabe absolutamente qué pasó con ella. Su padre era muy disciplinario y discutía todo el tiempo con su madre. A temprana edad mató un gato. De hecho, esto sucedió a sus 10 años. En su adolescencia se convirtió en alcohólico y fumaba droga, metiéndose en problemas varias veces, pero sin mostrar vergüenza. También desarrolló una inclinación por matar y mutilar animales e iniciar incendios, todos los rasgos comunes entre los asesinos en serie en su juventud. Richard tuvo algunas novias, nunca de las cuales pudo mantener una relación estable, en parte debido a su incapacidad por lograr o mantener una erección, por lo que a sus 18 años decidió consultar a un psiquiatra. Ahí le explicaron que la raíz de sus problemas era la ira reprimida. El psiquiatra también pensó que podría estar sufriendo de una enfermedad mental importante, pero no sugirió algún tratamiento. Richard no buscó ninguna ayuda adicional después de este diagnóstico. Más tarde se determinaría que tenía una aversión al sexo convencional y solo podía lograr la excitación y el orgasmo a través de actos violentos o perturbados, como matar animales y necrofilia. Después de mudarse de la casa de sus padres, pasó por una serie de compañeros de cuarto, muchos de los cuales informaron sobre su comportamiento extraño y uso excesivo de drogas. Incluso, los pocos amigos que tenía lo consideraban extraño. En 1971, a sus 21 años fue arrestado por posesión de marihuana. Después de ese incidente no se sabe mucho. Más tarde, a sus 21 años, Richard comienza a creer que su sangre estaba convirtiéndose en polvo y que, por lo tanto, necesitaba sangre de otras criaturas para reponerla. También pensó que sus huesos salían por la parte posterior de su cabeza. De hecho, una vez ingresó a una sala de emergencias buscando a la persona que le había robado la arteria pulmonar. También habló de que su estómago estaba hacia atrás y que su corazón a menudo dejaba de latir, por lo que otro psiquiatra lo diagnosticó como un esquizofrénico paranoico, pero pensó que en realidad podría estar sufriendo de alguna psicosis tóxica, inducida por drogas. Lo pusieron bajo observación durante 72 horas y se le recomendó que se quedara, pero se le permitió irse cuando quisiera, y como era de esperarse, Richard no tardó mucho en decidir salir de ahí. Cada vez más descuidaba su higiene personal y se sumergió en la hipocondria y el abuso de drogas. La hipocondria es un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos que pueden ser reales o imaginarios. Tan solo pesaba 65 kilos. Vivió con su madre por un tiempo, pero creía que estaba siendo envenenado y su padre lo hizo mudarse a un departamento que le consiguió. Ahí Richard pronto comenzó a matar y destripar conejos que atrapó o compraba algunas veces. Lo que le hacía a estos animales eran cosas muy atroces. Se comía sus entrañas. A veces ponía los intestinos con la sangre del animal en una licuadora. Ahí los licuaba y los bebía en un esfuerzo por evitar que su corazón se encogiera hasta el punto de desaparecer de su cuerpo. Una vez se inyectó sangre de un conejo en las venas y se puso muy enfermo.
Finalmente fue diagnosticado como un esquizofrénico que sufría de delirios somáticos y es internado. Los médicos probaron medicamentos antipsicóticos que no funcionaron, lo que indicó que su psicosis pudo haber sido precipitada por su abuso de drogas ese mismo año. Él se escapa y aparece en la casa de su madre, sin embargo fue devuelto al hospital y terminó ahora en Beverly Manor, un centro para pacientes mentales. A menudo hablaba de matar conejos y un día de hecho lo encontraron con sangre alrededor de la boca. 2 pájaros muertos con el cuello roto se encontraban fuera de su ventana. Ahí se ganó el apodo de Drácula. Después de un tiempo los médicos deciden ponerlo en libertad y ya no se consideraba un peligro para nadie. Eso es lo que creían. De todos modos, a sus padres se les otorgó una curatela, es decir, a los cuidados de sus padres para vigilar todas sus acciones. Esta curatela era renovada anualmente. Aunque estaba tomando medicación psiquiátrica, permaneció sin supervisión y su madre decidió dejar de darle los medicamentos, argumentando que realmente ya no los necesitaba. En 1977, un año más tarde, con 27 años, la curatela otorgada por el tribunal expiró y sus padres no hicieron nada para renovarla. Richard se mudó a otro departamento y comenzó a atrapar y torturar gatos, perros y conejos. Los mató para beber su sangre, inclusive a veces robaba mascotas del vecindario. Un día le hizo una visita a su madre. Ella escuchó un ruido fuerte y abrió la puerta. Cuando la abrió, vio a Richard sosteniendo un gato muerto. Él dejó caer el animal al suelo y lo abrió con sus manos del estómago, manchándose la sangre por toda la cara y el cuello. Y su madre no actuó y nunca denunció el incidente. ¿Tú te puedes imaginar algo así, amigo? Su mamá simplemente dejó de darle medicamento, ya no lo cuidó y cuando veía este tipo de acciones ya no hacía absolutamente nada. Sí, tengo un amigo que dice que equivocarte no está mal. Yo también pienso igual. El equivocarte una vez es un error. Equivocarte 2 veces sobre la misma cuestión es negligencia. Y creo que lo que cometieron con Richard fue una negligencia. Que lo haya hecho una vez y no hayas hecho nada, está bien, es tu primer error. Pero si tú ya viste esta constante y no haces nada, ya habla de una negligencia por parte de sus papás. Y no solamente de sus padres, o sea, de las personas que lo rodeaban, el psiquiatra que acudió él, los vecinos, el Estado que no le dio seguimiento a la curatela. Pero bueno, continuamos con nuestra historia. El 3 de agosto de ese mismo año, los agentes de policía encontraron el Ford Ranchero. La Ford Ranchero es una camioneta tipo pick-up. Ahí se encontraba atrapada en la arena cerca del Pyramid Lake en Nevada. Dentro, en el asiento se encontraban 2 fusiles, junto con un montón de ropa, manchas de sangre en el interior y un cubo de plástico, como un recipiente lleno de sangre que contenía un hígado. Cuando vieron a Richard a través de sus binoculares, estaba desnudo y cubierto de sangre. Él se dio cuenta y corrió, pero lo alcanzaron y lo llevaron de regreso a su camioneta. Afirmó que la sangre era suya. Se había filtrado de él y resultó que el hígado era de una vaca, por lo que los agentes no hicieron nada. Unos meses después, Richard se hizo fanático del estrangulador Hillside, quien asesinó más de 8 mujeres en Los Ángeles entre 1977 y 1978. Richard comenzó a recopilar artículos sobre el caso y también decide comprar en diciembre una pistola semiautomática calibre 22. Era el 29 de diciembre de 1977. Richard mató a su primera víctima. El hombre se llamaba Ambrose Griffin y tenía 51 años. Era ingeniero y era padre de 2 hijos. Su esposa informó a los policías de homicidios en la sala de emergencias que su esposo se giró y se dejó caer justo enfrente de ella. Había escuchado 2 ruidos extraños, pero nunca pensó que le habían disparado. Richard disparó en 2 ocasiones por la ventana de su auto en movimiento. Uno de ellos golpeó al señor Griffin en el pecho y lo mató. La pareja acababa de regresar de compras y mientras ella regresaba al auto para continuar bajando las bolsas de la cajuela, vio caer a su esposo, presumiblemente por un ataque al corazón, pero pronto se daría cuenta que su marido había recibido 2 disparos en una especie de ataque al azar. El 11 de enero de 1978, es decir, un año más tarde, en ese entonces Richard tenía 28 años. Dawn Larson tuvo un extraño encuentro con Richard. Durante los 6 meses que había sido vecinos en el mismo complejo de apartamento del este de Sacramento, en la avenida West.
Ella lo había visto llevar 3 animales a su apartamento en contra de las reglas, pero nunca los había vuelto a ver. Ella lo consideraba extraño, pero le preocupaba que estuviera solo. Él le pidió un cigarro, ella le dio uno, pero él impidió alejarse. Cuando ella le dio el resto del paquete, él la dejó ir. Días después, Richard comenzó a invadir casas al azar, robando objetos de valor, e inclusive en una ocasión orinó en un cajón de ropa de bebé recién lavada y había defecado en la cama de un niño. Esto cada vez se está poniendo más heavy. O sea, tienes a un vecino que está completamente loco y no lo denuncias y entras a tu casa normal y encuentras estas cosas. ¿Tú cómo hubieras actuado? Pues no sé, o sea, yo creo que te saca mucho de onda. Tu casa es como tu lugar de resguardo, tu zona segura. Y de repente entrar y ver que alguien la hurgó, alguien movió tus cosas, te hace sentir totalmente inseguro. No sé si los vecinos que se dieron cuenta de que sucedía lo reportaron. Aparentemente, por lo que me platicas, pues nunca se hizo nada. Pero no sé, yo me hubiera sentido totalmente desnudo. Ya no tienes privacidad, en cualquier momento alguien puede entrar. Me hubiera sentido con miedo y totalmente descontrolado. No, espérate a lo que dice. El agente del FBI, Robert Ressler, le pregunta una vez a Richard cómo seleccionó a sus víctimas, y él comenta lo siguiente, y cito: salía por las calles probando puertas para encontrar si una estaba abierta. Si la puerta se encontraba cerrada, eso significaba que no era bienvenido. El día 23 de enero de 1978, aparentemente encontró la puerta de la casa de los Welling abierta. Antes de entrar, Richard depositó una bala de calibre 22 en el buzón. Al abrir la puerta se encontró con Teresa de 22 años y 3 meses de embarazo sacando la basura. Ella dejó caer la bolsa mientras él levantaba su pistola y le disparó 2 veces. Su siguiente movimiento fue arrastrar a Teresa aún agonizando a la habitación, dejando un rastro de sangre. Después se dirigió a la cocina y ahí encontró un cuchillo. También encontró un recipiente de yogur vacío de la bolsa de basura que Teresa llevaba. Cuando su esposo, David Walling, llegó a casa esa noche a las 6 de la tarde, encontró la casa oscura. Entró y vio a su perro, un pastor alemán, esperando dentro, pero su esposa no se encontraba por ningún lado. Curiosamente, el estéreo estaba encendido. Una bolsa de basura y lo que parecían ser manchas de aceite en la alfombra lo preocuparon. Siguió las manchas hasta el dormitorio, entonces comenzó a gritar. Su esposa estaba justo en la entrada de la habitación, boca arriba. Su suéter estaba levantado sobre sus senos y sus pantalones, y su ropa interior alrededor de sus tobillos. Sus rodillas estaban abiertas en la posición de una agresión sexual. Le cortaron el pezón izquierdo, le cortaron el torso por debajo del esternón y le sacaron el vaso y los intestinos. Richard la había apuñalado repetidamente en el pulmón, el hígado, el diafragma y el seno izquierdo. También le había cortado los riñones y le había cortado el páncreas en 2. Puso los riñones junto de nuevo dentro de ella. Había sangre en el baño y luego se supo que Richard se había manchado la cara con la sangre de Teresa. El recipiente de yogur desechado cerca de su cuerpo también estaba manchado, como si lo hubieran usado para beber su sangre. Satisfecho, Richard agregó un toque final a su crimen, defecando en la boca de Teresa. Esta vez no espera un mes, pues solo 4 días transcurren antes de que penetre en el domicilio de Evelyn Merott. Richard dispara a la cabeza de esta joven de 27 años antes de ejecutar a Daniel Meredith, el amigo de Evelyn, y a su hijo Jason de 6 años de edad. Al oír el llanto de un niño, se acerca a una cuna y mata de un tiro en la cabeza al sobrino de Evelyn, David Ferreira, de 22 meses. Se lleva el cuerpo de la mujer a un dormitorio y lo desnuda antes de quitarse su propia ropa y de ponerse guantes de caucho. Terminada su macabra carnicería, sodomiza a la víctima, le arranca un ojo y bebe su sangre, mientras vacía el cráneo del pequeño David en la bañera del cuarto del baño. Llaman a la puerta. Richard apenas si tiene tiempo de vestirse y de llevar el coche de Daniel, que estaciona cerca de su propia casa. Se ha llevado el cadáver del bebé. De nuevo, nadie se ha fijado en su presencia, ni siquiera cuando regresa para recobrar su propio auto. De vuelta a su casa, Richard decapita el cuerpo del bebé, bebe la sangre y devora el cerebro crudo.
El mismo día, la policía descubre la matanza. A Richard le pareció que se saldría con la suya con esta brutal serie de asesinatos, pero no se da cuenta de lo rápido que se acercaba a la policía. La camioneta de Daniel fue encontrada abandonada no lejos de la escena del crimen, con las llaves todavía en ella. Había pocas esperanzas de que el bebé aún estuviera vivo. El FBI ya estaba en el caso. Desarrollaron un perfil de a quien probablemente estaban buscando. Lo consideraron un asesino desorganizado, con algunas pistas que apuntaba a la posibilidad de psicosis. Claramente no había planeado estos crímenes e hizo poco para ocultar o destruir pruebas. Dejó huellas y huellas digitales, y probablemente había caminado a la luz del día con sangre en su ropa. De hecho, había tomado un auto de una casa, por lo que debe haber caminado hacia esa al menos. Eso significaba que era probable que viviera cerca de los crímenes. También era probable que matara de nuevo y siguiera matando hasta que lo atraparan. Tenía que trabajar rápido el FBI. Al día siguiente se organiza una búsqueda con muchos elementos policíacos por toda la ciudad. Se registra sistemáticamente el barrio donde vive Richard. A las 5 de la tarde, un detective llama a la puerta del apartamento de Richard, pero este no abre. Pero como han oído el ruido en el interior, deciden continuar la vigilancia. Unos minutos después, Richard sale de su domicilio con una caja de cartón bajo el brazo. Los policías le interceptan el paso y al tratar de huir, les arroja la caja y dentro de la misma había trapos y ropa ensangrentada del bebé, así como pedazos de cerebro. Detienen a Richard y registran su apartamento. Lo llevaron a la estación de policía e intentaron que confesara. Admitió haber matado a varios perros, pero se resistió obstinadamente a hablar sobre los asesinatos. Mientras estaba bajo custodia, los detectives registraron su apartamento con la esperanza de encontrar una pista sobre el bebé desaparecido. Lo que encontraron en el lugar de olor putrefacto fue asqueroso. Casi todo estaba manchado de sangre, incluyendo comida y vasos. En la cocina encontraron varios pedazos pequeños de huesos y algunos platos en el refrigerador con partes del cuerpo humano. También encontraron un traste con partes de cerebro. Una licuadora eléctrica estaba muy manchada y olía fatal. Había 3 collares para mascotas, pero tampoco encontraron los animales. Sobre una mesa había superposiciones fotográficas de órganos humanos de un libro de ciencia, junto con periódicos en los que se circulaba anuncios de perros vendidos. Un calendario mostraba la inscripción "Hoy", en las fechas de los asesinatos de Evelyn y Daniel, y escalofriantemente, la misma palabra estaba escrita y 4 fechas más por venir durante ese año. Lo que los agentes comentan es que el lugar transmitía una sensación repulsiva, pero al menos Richard ahora ya se encontraba bajo custodia. Se obtuvo evidencia de Richard para comprar con las muestras que ya estaban siendo analizadas en el laboratorio criminal de las víctimas de asesinato. Había mucha sangre en la ropa de Richard y también tomaron muestras de cabello. Sin embargo, cuando intentaron tomar una muestra de sangre, tuvieron que sujetarlo varios oficiales. Ellos no tenían idea entonces de su intenso miedo primario a perder su sangre. Los oficiales de policía continuaron la búsqueda del bebé, usando un sabueso. Incluso fueron a la casa de la madre de Richard y ella no cooperó, insistiendo en que a pesar de lo que habían encontrado, no demostraba que su hijo hubiera hecho nada. En un momento, Richard admitió ante otro interno que había bebido la sangre de sus víctimas porque tenía envenenada su sangre. Necesitaba sangre nueva y se había cansado de cazar y matar animales. Finalmente, el bebé fue encontrado. El 24 de marzo, un conserje de la iglesia encontró una caja que contenía los restos de un bebé varón y llamó a la policía. Cuando llegaron, reconocieron la ropa. Era el niño desaparecido, el sobrino de Evelyn. El bebé había sido decapitado y la cabeza se encontraba debajo del torso, que estaba parcialmente momificado. Un agujero en el centro de la cabeza indicaba que el niño había recibido un disparo. Hubo varias otras heridas de arma blanca en el cuerpo y se rompieron varias costillas debajo del cuerpo. El fiscal principal para el caso de California fue Ronald Tochterman, quien tenía la intención de buscar la pena de muerte. La defensa se declaró inocente por razones de locura, pero Ronald estaba decidido a demostrar que sabía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y que no estaba obligado a asesinar.
También el fiscal leyó sobre crímenes relacionados con la sangre y rituales en varias culturas y señaló que algunas personas creían que ingerir la sangre de otra persona los fortalecería o los curaría. Quería demostrar que si bien esto podría ser una creencia, no era una razón viable para el asesinato. El 2 de enero de 1979 comenzó el juicio. Richard fue acusado de 6 cargos de asesinato. El fiscal enfatizó durante todo el juicio que Richard había tenido una opción y mencionó varias veces que había traído guantes de goma con él a las casas de las víctimas con la intención de asesinar. En total, se presentaron 250 pruebas, entre las cuales destacaron el arma de Richard y la cartera de Daniel, encontradas en el bolsillo de Richard. Más tarde, Richard admitió haber bebido la sangre de sus víctimas. No recordaba mucho sobre la segunda serie de asesinatos, pero sabía que le había disparado al bebé en la cabeza y lo decapitó dejándolo en un balde con la esperanza de obtener más sangre. Pensó que el bebé era otra cosa, pero no dio más detalles. Durante los interrogatorios, Richard confiesa todos sus crímenes sin dejar de aparentar incoherencia en todo lo que dicen. En su primer asesinato comentó lo siguiente, y cito: "En el barrio viven bandas de nazis y de drogados. Todo el mundo se los diría. Al pasar delante de la casa de los Wallin, oí amenazas. A veces oigo voces por teléfono. Ignoro qué voces. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas, que mi madre me envenena poco a poco y que voy a morir". Cuando le preguntan por qué devora cadáveres de animales y de seres humanos, Richard expone una teoría. Los nazis comieron muchas personas. Cuando pasé por delante de la casa de Teresa, tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre estaba envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. Richard les dijo a los perfiladores del FBI que había matado para preservar su propia vida y que estaba desarrollando una apelación basada en eso. Mencionó la intoxicación por una jabonera. Un agente del FBI le preguntó qué era eso y él explicó que todos tienen una jabonera y si levantan el jabón y encuentran que debajo está seco, está bien. Si está pegajoso, tienes la intoxicación que convierte tu sangre en polvo. Luego, el polvo agota tu energía y consume tu cuerpo. La defensa pidió un veredicto de asesinato en segundo grado para evitarle a Richard la pena de muerte, ya que estaba claramente que él era un loco y nunca le habían brindado la ayuda adecuada. Sin embargo, el juez argumentó que era un sádico sexual, un monstruo que sabía lo que estaba haciendo y que no podía ser rescatado. El 8 de mayo de 1978, después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de 6 cargos de asesinato en primer grado. Durante la fase de cordura, el jurado encontró a Richard legalmente cuerdo después de deliberar 1 hora. Le llevó 4 horas decidir que Richard debía morir en la cámara de gas de la penitenciaría de San Quintín. Richard fue condenado a la pena de muerte. Llevaba menos de 1 año en la famosa prisión de San Quintín, cuando se suicidó con una sobredosis de medicamentos el 26 de diciembre de 1980, con tan solo 30 años de edad. Y hasta aquí la historia de Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento, una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. ¿Qué te pareció, amigo? El día de hoy te noté muy callado. ¿Qué piensas? Sí, fíjate que la verdad me impresionó mucho la forma en cómo va avanzando el sadismo en él. Desde que tú nos platicas que es niño y empieza a matar animales, pues como en muchos asesinos, es una constante que son sádicos con lo que tienen a la mano, y lo que tienen a la mano son mascotas o animales pequeños. Entonces, al principio yo asociaba esto con un problema psicológico. Yo pienso, al igual que el fiscal o la persona o el juez que tú nos comentas, yo pienso igual que él, que era una persona que sabía lo que hacía, que no era un enfermo, porque yo noto en sus crímenes ya algo sexual. Existen enfermedades donde las personas piensan que dentro de su cuerpo hay animales que se los comen. Es una creencia que ellos tienen. La verdad desconozco mucho de esos temas. Si alguien que nos está escuchando sabe un poquito del tema, lo invitamos a que pues en los comentarios nos deje si sabe el nombre de esta enfermedad. Debe de haber algo. Pero yo siento que él no la tenía, o al principio la tenía y se fue evolucionando a algo más grande. Porque si te das cuenta empieza a disfrutar los crímenes. El momento que más me impresionó fue cuando
tú nos platicas que defeca en la boca de la chica embarazada. Eso yo siento que estuvo de más. Si realmente era un enfermo que pensaba que su sangre estaba envenenada, lo lógico era que pues le sacara la sangre a las personas que mataba y la bebiera, y hasta ahí. Ya al hacer más cosas, implicaba que él estaba disfrutando el proceso. Espera, antes de que sigas, no sé en qué momento se vuelve lógico beber la sangre de una persona. Sí, no digo que sea lógico. Aquí lo que yo trato de ver es que él tiene una necesidad. Él piensa que se está quedando sin sangre y su necesidad es conseguir más sangre. Lo lógico es mato un animal, bebo su sangre y pues recupero. Es a lo que me refiero. O sea, él llenaba esa necesidad y se iba, ¿no? Tal vez con la siguiente. No digo que fuera algo bueno. Pero ya que hiciera más cosas, que encuerara a la chica, que le quitara la ropa, o sea, siento que eso ya estaba de más y reflejaba mucho lo que menciona el primer psicólogo que lo analiza, que él tiene ya problemas de sexualidad. Recordemos que tú nos platicas que también no tiene la posibilidad de mantener erecciones. También otra cosa que noto es una constante. Siento que se pudo haber hecho más. Hubo muchos focos rojos, como en el caso del autor de la masacre de San Valentín, nuestro segundo capítulo. Ahí él anticipa la masacre. En este caso, desde pequeño se le está medicando. El Estado tiene una custodia y lo están revisando constantemente. La custodia no se renueva y el Estado no hace nada. O sea, yo siento que lo lógico sería que el gobierno hubiera ido a la casa a ver a la mamá y decir, oye, ¿qué está pasando? Es una persona, recordemos que una persona que está mal de la cabeza no se cura de la nada. Y no se hizo absolutamente nada, se dejó. Sí, justamente cuando estaba iniciando esta investigación, empecé a darme cuenta de esos puntos rojos que ya habíamos visto, como bien mencionas, en Nicolás, que nadie hizo nada. Él llega a la casa de su mamá, recordemos este factor que es muy importante, él llega a la casa de su mamá y enfrente de ella se come un gato. Ella no hace nada. Ahí mi mente divagó muchas cosas y lo primero que pensé es, ¿por qué no hizo nada? Sí, es como cuando me ha pasado en las películas que vas viendo la historia del asesino y de repente tú estás como espectador y ves que el asesino ya tiene esas manías o ya empieza, como yo menciono, a irse al lado oscuro. Nadie hace nada en la película y yo frustrado pienso, ¿por qué no lo siguen vigilando? Ese es mi punto, o sea, es lo que a mí me frustró. Mientras te escuchaba hablar, sí me sacó mucho de onda que son muchas cosas que se pudieron haber evitado. Con un seguimiento, pero recordemos que, bueno, aquí y en la mayoría de los gobiernos, de repente el evitar tener un seguimiento te evita tener papeleo y pues, te evita trabajo. Y eso pues ocasiona este tipo de tragedias. Eso sí es muy cierto. Otra de las cosas que me sorprendió mucho es que cuando mata a la chica embarazada, la historia donde el marido entra y la encuentra, pues fue un crimen atroz, la abrió, le sacó los órganos. Yo siento que en cualquier sociedad es algo que se escandaliza y aquí no pasa nada, no lo empiezan a ver a él o no empiezan a buscar como un culpable. Tal vez quiero creer que el FBI trataba de darle un seguimiento o estar buscando al asesino y querían mantener un perfil bajo. Tal vez por eso no se escandalizó la sociedad en ese momento. Pero sí es una historia muy sorprendente. La verdad no la había escuchado. Créeme que nunca había escuchado una historia tan ruda y tan fuerte. Pero a mi punto de vista no era una persona enferma. Era una persona que sabía lo que estaba haciendo y que disfrutaba lo que estaba haciendo. Y desgraciadamente al no tener un seguimiento pues siguió matando gente. Sí, justamente por eso la escogí para platicárselas aquí en el Pentagrama Invertido. Cuando empecé a investigar y empecé a leer más sobre el caso, iba subiendo de intensidad hasta llegar al punto que llegó un momento en que tuve que detenerme a tratar de relajarme un poco porque te vas empapando con esta historia y cada vez es más fuerte. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como el Pentagrama Invertido. Y en el video de YouTube encontrarán tal vez algunas imágenes del caso. Aunque deben de saber que no hay muchas imágenes sobre el caso. Nuevamente les reiteramos nuestro agradecimiento por habernos escuchado, por descargar este podcast. Y te deseamos que tengas muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, donde quiera que te encuentres y a la hora que nos estés escuchando. Se despide de ti, Juan Carlos Vite y Eduardo Ramírez.